Desde que me casé con Marcos, mi vida había tomado un ritmo sereno y predecible. No me quejaba de la tranquilidad. Siempre fue una prioridad. Mi esposo era un hombre admirable, dedicado y estable, pero sus largas horas de trabajo a menudo lo alejaban del hogar. Me refugiaba en mis propios pasatiempos, como la jardinería y la lectura, hasta que llegó él. Víctor, su hijo de un matrimonio anterior. Víctor, con su espíritu trabajador y una presencia imponente, se instaló temporalmente en nuestra casa mientras renovaba una vieja propiedad que acababa de comprar. No podía evitar admirar cómo siempre estaba ocupado, usando sus herramientas con una destreza que me fascinaba. En las tardes, cuando el sol brillaba más fuerte, lo veía trabajar en el patio trasero, sus movimientos precisos y llenos de energía. Había algo hipnotizante en la manera en que manejaba todo, desde un simple destornillador hasta herramientas más grandes y pesadas. Un día decidí llevarle un vaso de limonada fría. Pensé que sería un gesto amable. Me acerqué al taller improvisado, donde trabajaba con un mueble antiguo, lijando la madera con cuidado. El sonido del papel de lija contra la superficie era rítmico, casi relajante. Cuando levantó la mirada para verme, sonrió. «¿Y gracias, Ana? Justo necesitaba esto», dijo mientras tomaba el vaso con sus manos cubiertas de polvo. «Parece muy concentrado», respondí, tratando de no sonar demasiado interesada. «Es un reto, pero me gusta. Hay algo satisfactorio en transformar algo viejo en algo útil otra vez». No pude evitar notar sus manos grandes y fuertes, sosteniendo con firmeza las herramientas. Era evidente que sabía lo que hacía. Observé por un momento más largo del que debía, y él, al darse cuenta, me invitó a acercarme. «¿Quieres probar?», Locke preguntó, señalando el martillo que había estado usando. Vacilé, pero finalmente acepté. Tomé el martillo con ambas manos e intenté imitar su movimiento. «Y no es tan difícil, solo hay que tener el ángulo correcto», dijo mientras se colocaba detrás de mí para guiarme. Su proximidad hizo que mi corazón latiera más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras intentaba clavar un clavo en la madera, me torcí un poco y el martillo resbaló por el sudor, cayendo de mis manos. En mi torpeza, intenté atraparlo, pero el mango terminó directo en mi boca. «¡Cuidado!», exclamó él alarmado, mientras yo intentaba sacarlo de forma rápida pero ridícula. Cuando finalmente lo retiré, reí nerviosa, pero mis mejillas ardían. «Tu herramienta es muy grande y no cabía en mi boca», solté sin pensar, mientras me limpiaba. Víctor soltó una carcajada tan fuerte que incluso yo me uní a ella. El momento, aunque embarazoso, se sintió extrañamente cómplice. Me miró con una sonrisa que parecía más cercana, más íntima. «Tal vez deberíamos empezar con algo más pequeño, ¿no crees?». «Drenia», bromeó, guiñándome un ojo. Desde ese día algo cambió en nuestra dinámica. No podía dejar de pensar en él, en cómo su presencia llenaba el espacio con una energía que no podía ignorar. ¿Era posible que lo que sentía fuera algo más que simple admiración? El martillo volvió a su lugar en la mesa, pero la sensación de su mirada fija en mí mientras me alejaba quedó grabada en mi mente. Pasaron los días, y aunque trataba de concentrarme en mis quehaceres, no podía dejar de pensar en esa tarde. Había algo en Víctor que me mantenía alerta, como una chispa esperando ser encendida. La manera en que se movía, su risa profunda, incluso la forma en que sus ojos se posaban en mí, con una intensidad que no supe cómo interpretar. Cada vez que lo veía, mi corazón se aceleraba sin explicación. El calor del verano nos había envuelto, y la casa, especialmente el taller, se convirtió en un refugio contra el sol abrasador.
A menudo pasaba por allí para ver cómo avanzaba el trabajo. Había algo hipnótico en la forma en que su cuerpo se movía. La precisión de cada golpe del martillo, la fuerza con la que giraba las tuercas y los tornillos, era como si todo tuviera su propio ritmo y él estuviera completamente inmerso en ese flujo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, me encontré de nuevo en el umbral del taller. Víctor estaba de espaldas, martillando una estructura de madera que había comenzado a tomar forma. Mis ojos recorrieron sus músculos tensos mientras trabajaba. ¿Había una fuerza en su postura? ¿Una concentración que me atraía sin querer? Lo observé sin que él lo supiera, hasta que, por alguna razón, decidió volverse en ese preciso momento. «Te he visto muchas veces por aquí, pero no te he visto hacer nada más que mirarme», comentó con una sonrisa burlona, sus ojos brillando con diversión. «No soy muy buena con las herramientas», respondí, forzando una risa para disfrazar la incomodidad. No podía evitar sentirme vulnerable en su presencia. Víctor se acercó un paso, de manera lenta, casi calculada. Me miró con una intensidad que me hizo dudar un poco, pero también me impulsó a quedarme. Su voz se suavizó. «¿Te gustaría aprender? Puedo enseñarte si te interesa». Por alguna razón, esas palabras tuvieron un impacto mayor en mí de lo que esperaba. La idea de estar más cerca de él, de compartir algo más allá de la casualidad de los encuentros, me hizo dudar. Sin embargo, acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba escapar de la rutina que había dominado mi vida en los últimos años, y quizás, solo quizás, algo de este encuentro podría ofrecerme una nueva perspectiva. «Está bien», respondí finalmente, mi voz saliendo más suave de lo que esperaba. Víctor sonrió y comenzó a mostrarme cómo usar las herramientas, esta vez con una paciencia que me sorprendió. Cada vez que sus manos se acercaban a las mías para corregir mi agarre, sentía una pequeña descarga de electricidad recorrer mi piel. Sus dedos firmes, pero suaves, me guiaban, ajustaban mis movimientos. Era como si todo en mi cuerpo respondiera a su cercanía, pero intentaba mantener la calma. «Tienes que usar más fuerza, pero con control. Así, mira», dijo, posicionándose detrás de mí para enseñarme cómo hacer un movimiento fluido con el destornillador. Su cercanía me hizo consciente de cada respiración, de cada movimiento de su cuerpo. Me sentí atrapada entre la necesidad de aprender y la atracción que me amargaba. Recuerdo cómo sentí su aliento cerca de mi oído cuando se inclinó para corregir mi postura. Un calor subió por mi cuello, y por un momento me olvidé de la herramienta en mis manos. El sonido del destornillador girando se desvaneció ante el latido acelerado de mi corazón. No pude evitar un ligero estremecimiento cuando su mano tocó mi brazo para guiarme. «Relájate», susurró, casi en un murmullo. Las palabras me llegaron como un suspiro en el aire cálido de la tarde. Y entonces sucedió algo extraño. La herramienta que sostenía, un martillo pequeño, resbaló de mis manos y cayó, esta vez no en mi boca, sino justo en el suelo, con un golpe fuerte que resonó en el taller. «¡Ugh! Component placement», exclamé, sorprendida por mi torpeza. Sin embargo, Víctor se agachó rápidamente para recogerlo. Al levantarse, nuestras manos se rozaron. Por un instante, fue un toque fugaz, pero intenso. Un cosquilleo recorrió mi piel, y por un segundo, me pregunté si él también lo había sentido. «Y quizás esto de las herramientas no es para ti», bromeó, aunque su tono era diferente, más serio. Se quedó mirándome unos segundos antes de añadir: «Pero te estás esforzando. Eso es lo importante». Su mirada fija en mí me hizo sentir como si no estuviera trabajando solo con las herramientas, sino también con algo más. Algo que nunca había experimentado antes. ¿Qué era esto que sentía?
No lo sabía, pero no podía negar que, cada vez que estaba cerca de él, me resultaba más difícil mantenerme indiferente. La luz del sol se fue desvaneciendo lentamente, pero no pude apartar la vista de él. Me sentía desarmada, pero también más viva que nunca. El tiempo pasó, y a pesar de la constante presencia de Marcos, mi esposo, algo había cambiado en mí. No podía sacarme de la cabeza los momentos en que Víctor y yo coincidíamos en el taller. Algo en su mirada me había dejado marcada, algo que ni las distracciones más habituales lograban borrar. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que algo invisible crecía entre nosotros. Pero en el fondo, sabía que lo que sentía no solo era una atracción superficial, sino algo más profundo, más potente. Esa tarde, como tantas otras, Marcos tuvo que salir a una reunión de trabajo. Cuando vi el irse, una sensación de inquietud invadió mi pecho. Sabía que Víctor estaba allí, en el taller, trabajando en la renovación de la vieja cabaña en el terreno detrás de la casa. Estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo ante la posibilidad de encontrarnos de nuevo en esa intimidad silenciosa que habíamos creado entre nosotros, sin palabras, solo con gestos. Caminé por la casa, con los pensamientos agitados. Me detuve en la puerta del taller, pero no me atreví a entrar inmediatamente. Vi que estaba encorvado sobre un banco de trabajo, su cuerpo tenso, completamente absorbido en lo que hacía. Tomaba una pieza de madera con una concentración feroz, y sus manos se movían con destreza mientras usaba una sierra con precisión. El sonido de la sierra cortando la madera llenaba el aire, y yo, atrapada por su ritmo, me quedé observando desde el umbral. Un golpe de viento movió las cortinas de la ventana, y fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su mirada hizo que mi pulso se acelerara. No era solo curiosidad, había una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Era como si él también supiera lo que estaba ocurriendo, lo que ambos intentábamos, aunque no lo dijéramos en voz alta. ¿Te gustaría intentar con la sierra esta vez?, me preguntó, su voz suave pero segura, como si todo esto fuera una oportunidad más para acercarnos. Asentí sin pensarlo. Mis manos temblaban un poco mientras me acercaba a él. Víctor me mostró cómo sostener la herramienta, pero esta vez su cercanía era aún más evidente. Estaba justo detrás de mí. Sus manos se posaron sobre las mías para corregir mi agarre. Me sentí como si estuviera atrapada entre el deseo de seguir aprendiendo y la necesidad de no apartarme de él. Mientras la sierra comenzaba a cortar la madera con precisión, no pude evitar ser consciente de la proximidad de su cuerpo, del calor que emanaba de su piel. El ruido de la sierra, la vibración del metal cortando la madera, se convirtió en el fondo de algo más profundo, algo que no sabía cómo manejar. De repente la pieza de madera se desvió ligeramente y la sierra comenzó a atascarse. Con un movimiento rápido, Víctor giró el mango y colocó sus manos sobre el mío, ayudándome a liberar la herramienta. Su respiración estaba cerca de mi oído, y por un segundo, todo a mi alrededor pareció desvanecerse. El roce de su cuerpo contra el mío fue tan sutil, pero tan fuerte, que me sentí como si un torrente de sensaciones se desbordara en mi interior. «Cuidado con el ángulo», susurró, casi en un murmullo, su voz cargada de una tensión que no podía ignorar. Asentí, incapaz de hablar. La mezcla de adrenalina, el roce de su cuerpo y la tensión entre nosotros hacían que todo lo demás quedara fuera de foco. Solo quedábamos él y yo, rodeados de herramientas y madera, pero atrapados en una conexión que se volvía cada vez más difícil de disimular. Tomé un paso atrás, no porque quisiera alejarme, sino porque necesitaba tomar aire. El corazón me latía con fuerza.
y no podía dejar de pensar en el encuentro de nuestras manos, en el roce de su cuerpo contra el mío. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Cómo había llegado a sentir esto por alguien como él? Creo que necesito un descanso, dije, intentando mantener mi voz firme, pero sabiendo que mis palabras no eran del todo sinceras. Quería quedarme, pero algo en mí me decía que debía dar un paso atrás antes de que las cosas se volvieran aún más complicadas. Víctor no dijo nada. Solo asintió y se alejó lentamente, pero no pude evitar notar cómo su mirada seguía fija en mí, como si estuviera esperando algo, algo que yo misma no sabía si estaba dispuesta a ofrecer. Salí del taller con una sensación de confusión. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara, y de repente me sentí tan consciente de mí misma, de la mujer que era, y de lo que había comenzado a sentir por su hijo. No entendía cómo había llegado hasta aquí, pero lo cierto era que no podía escapar de la atracción que me envolvía cada vez que me encontraba cerca de él. La noche había caído, y la casa estaba en silencio, excepto por el suave crujir de la madera bajo mis pies. La sensación de inquietud que me había acompañado durante todo el día persistía en mi mente, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Me senté en la sala, mi cuerpo agotado, pero mi mente aún demasiado agitada para descansar. Pensaba en Víctor, en todo lo que había sucedido en las últimas semanas, en esa conexión indescriptible que sentíamos, pero que ninguno de los dos había nombrado. Esa tarde había sido diferente. Algo había cambiado, y aunque intentaba ignorarlo, sabía que ya no podía. Podía sentir la tensión en el aire cuando me encontraba cerca de él, esa atracción que parecía imposible de evitar. Los roces accidentales, las miradas intensas, las palabras no pronunciadas que flotaban entre nosotros como una danza silenciosa. ¿Había algo más que solo trabajo o educación en esos momentos? Mi mente seguía regresando al taller, a la vez en que él me enseñaba cómo usar la sierra, a ese momento en que nuestras manos se entrelazaron con una naturalidad inquietante, la forma en que sus dedos tocaron los míos, guiándome con paciencia. Me había dejado sin aliento, y no era solo el toque. Era la manera en que sus ojos se mantenían fijos en mí, como si estuviera buscando algo que aún no entendía. De repente, una presencia en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era él, Víctor. Su silueta se recortaba contra la luz de la entrada, y sin decir una palabra, entró a la sala con una calma que no podía ignorar. Sus pasos eran firmes, pero cautelosos, como si también sintiera la tensión que nos envolvía a ambos. ¿Estás bien? Su voz suave rompió el silencio y me hizo sentir como si todo en la casa, todo en el mundo, se hubiera detenido para prestarme atención. Asentí, aunque mis palabras no seguían mi gesto. Lo miré y no pude evitar notar cómo sus ojos observaban cada movimiento que hacía, cada respiración que tomaba. Sentí el peso de su mirada, y por un momento, mi cuerpo pareció responder de manera independiente, como si estuviera empujado por algo que no podía controlar. Sí, solo necesitaba un momento, respondí, mi voz más baja de lo que hubiera querido. Él dio un paso más cerca de mí, y esa cercanía me envolvió, como si nos rodeara una burbuja invisible. El aire se volvió denso, cargado de una energía que no sabíamos cómo manejar. No era solo atracción física, era algo más complejo, algo que no podíamos nombrar, pero que sentíamos con cada fibra de nuestro ser. Nunca me imaginé que serías así, murmuró, sus palabras suspendidas en el aire. No estaba segura de qué se refería exactamente, pero su tono, cargado de algo indecible, me hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Así cómo? Pregunté tratando de jugar con el misterio que flotaba entre nosotros, aunque la respuesta ya la conocía. Él no respondió de inmediato.
Solo me observó fijamente, como si estuviera tomando el tiempo para medir cada palabra. Yo también lo miré, sintiendo cómo mi cuerpo reaccionaba a la cercanía de él, a la tensión palpable en el ambiente. «Eres más de lo que imaginé. Más fuerte. Más fascinante», dijo finalmente, su voz un susurro que llegó hasta mi piel. Una ola de calor recorrió mi cuerpo, y su declaración me dejó sin palabras. No sabía cómo responder, porque en el fondo de mi ser sentía lo mismo. Sentía algo mucho más allá de lo que podía controlar. La razón me decía que debía detenerme, que esto no debía estar sucediendo. Pero el deseo de estar cerca de él, de entender lo que sentíamos, era más fuerte. La distancia entre nosotros se redujo aún más. El aire estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Era como si el espacio entre nosotros se hubiera vuelto casi inexistente. Víctor levantó una mano lentamente, tocando mi rostro con la punta de sus dedos. De una manera tan suave, tan cautelosa, como si temiera que su contacto pudiera romper algo frágil entre nosotros. Su toque me hizo cerrar los ojos por un momento, permitiendo que la sensación se apoderara de mí. No podía negar que lo deseaba, que quería entender más de este vínculo que se había formado sin previo aviso. De repente, un fuerte sonido nos interrumpió un martillo que cayó al suelo desde el banco de trabajo, olvidado por completo en la actividad de aquel momento. La herramienta rodó por el suelo haciendo ruido, y por un segundo, el mundo pareció regresar a la normalidad. Reímos nerviosamente, como si el ruido nos hubiera sacado de un trance, pero mientras Víctor se agachaba para recogerlo, sus ojos se encontraron con los míos. En ese momento, su expresión cambió. Hubo algo en su mirada, algo que me dejó clara una cosa. Los dos sabíamos lo que estaba pasando, lo que ya había comenzado a suceder, y ahora tal vez no había vuelta atrás. «Creo que tal vez deberíamos dejar esto por un rato», dije, aunque no estaba segura de por qué lo decía. Quizás porque sabía que no podíamos seguir adelante sin enfrentarnos a la verdad. Él asintió, su mirada suavizándola, calma tensa. «Necesitamos tiempo para pensar, para entender». Me quedé allí, observando cómo se alejaba lentamente, sin palabras, solo con la comprensión tácita de que algo había cambiado. Tal vez no todo estaba perdido, tal vez no todo estaba resuelto, pero algo en el aire nos había marcado, y ahora ya no éramos los mismos. La herramienta había caído, y yo sabía que no había marcha atrás.